Hola, 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 mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para un vídeo jugosísimo porque hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas de la farándula turca. Bueno, es pareja, pero que sigue dando de qué hablar, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé que su romance terminó hace un tiempo, pero la verdad es que la gente no los olvida, y cada movimiento que hacen, cada declaración, cada pequeña pista, se analiza con lupa. Y hoy, mis queridos, vamos a analizar a fondo unas declaraciones recientes de Hande Erçel que han encendido las redes sociales. Así que prepárense, pónganse cómodos y agarren sus palomitas porque esto se va a poner bueno. Antes de que nos sumerjamos en el chisme, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde analizamos a fondo la vida de sus celebridades favoritas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, entremos en materia. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air, como la conocimos por estos lados. Su química en pantalla era innegable y rápidamente se convirtió en un romance fuera de ella, para el deleite de sus fans. Viajes juntos, fotos adorables, declaraciones de amor, todo parecía un cuento de hadas. Pero como suele suceder, el cuento de hadas llegó a su fin. La ruptura fue un balde de agua fría para muchos, y aunque ambos se mantuvieron relativamente callados al principio, los rumores y las especulaciones no tardaron en aparecer. Que si había terceros en discordia, que si la presión mediática era insoportable, que si simplemente se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro, en fin, un sinnúmero de teorías. Pero volviendo a Hande, recientemente durante una entrevista para una importante revista turca, le preguntaron directamente sobre su relación con Kerem y sobre cómo había sido trabajar con él. Y mis amigos, lo que dijo dejó a muchos con la boca abierta. Para entender el contexto, hay que recordar que Hande ha sido muy reservada con su vida personal después de la ruptura. Rara vez habla de Kerem en entrevistas, y cuando lo hace, es de manera muy breve y protocolaria. Por eso, estas nuevas declaraciones son tan significativas. En la entrevista, Hande comenzó diciendo que Sen Kalkam fue un proyecto muy importante en su carrera, que le permitió crecer como actriz y que guarda recuerdos muy bonitos de esa época. Hasta ahí todo bien, nada fuera de lo común. Pero luego la periodista le preguntó específicamente sobre Kerem como compañero de trabajo, y ahí fue donde la cosa se puso interesante. Hande respondió que Kerem es un actor muy talentoso y profesional, que siempre la apoyó en el set y que aprendió mucho de él. Hasta ahí podríamos decir que es una respuesta educada y respetuosa, pero no reveladora. Pero luego añadió algo que llamó mucho la atención: Kerem siempre será una persona importante en mi vida. Compartimos una experiencia muy especial, y eso es algo que nunca podré olvidar. ¡Boom! ¿Lo escucharon? Una persona importante en mi vida. Esa frase, mis amigos, ha desatado la locura en las redes sociales. ¿Qué significa? ¿Acaso Hande todavía siente algo por Kerem? ¿Será posible una reconciliación? Las teorías no se han hecho esperar. Algunos fans creen que Hande simplemente está siendo amable y madura al reconocer la importancia de Kerem en su vida, pero que eso no significa que haya una posibilidad de volver a estar juntos. Otros, más optimistas, ven estas palabras como una señal de esperanza, como una confirmación de que el amor todavía existe entre ellos. Pero no solo eso, mis chismosos. Hande también habló sobre cómo la relación con Kerem la afectó a nivel personal. Dijo que fue una experiencia muy intensa y que la obligó a crecer y a madurar. También reconoció que la presión mediática fue muy difícil de manejar y que a veces se sentía abrumada por la atención constante. Aquí es importante recordar que Hande y Kerem eran constantemente acosados por los paparazzi, y que cada uno de sus movimientos era documentado y analizado. Además, las redes sociales estaban llenas de comentarios, tanto positivos como negativos, sobre su relación. Todo esto, sin duda, debió haber sido muy estresante para ambos. Hande también mencionó que después de la ruptura se dio un tiempo para enfocarse en sí misma y en su carrera. Dijo que necesitaba espacio para sanar y para descubrir qué era lo que realmente quería. Y parece que lo logró porque en los últimos meses la hemos visto radiante y enfocada en sus proyectos. Pero volviendo a Kerem, hay algo que no podemos ignorar: él también ha hablado de Hande en algunas ocasiones, aunque de manera muy discreta. En una entrevista reciente le preguntaron sobre cómo había sido trabajar con Hande en Sen Kalkam,
y él respondió que fue una experiencia increíble y que siempre la recordará con cariño. También dijo que Ande es una persona muy especial y que le desea lo mejor en su vida. Estas palabras, aunque sutiles, también han alimentado las esperanzas de los fans que sueñan con una reconciliación. Muchos creen que tanto Ande como Kerem todavía sienten algo el uno por el otro, pero que por alguna razón no pueden estar juntos. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente está pasando entre Ande y Kerem? La verdad es que nadie lo sabe con certeza, excepto ellos dos. Pero lo que sí podemos afirmar es que su relación sigue siendo un tema de interés para muchos, y que cada uno de sus movimientos es seguido de cerca. Personalmente creo que Ande y Kerem tuvieron una relación muy especial, pero que por alguna razón no funcionó. La presión mediática, las diferencias personales, la distancia, pueden ser muchas las razones que llevaron a la ruptura. Pero también creo que ambos se guardan un cariño y un respeto mutuo, y que siempre recordarán con cariño los momentos que compartieron. Si habrá o no una reconciliación, solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que Hande Erçel y Kerem Bürsin seguirán siendo dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, y que su historia de amor, aunque terminada, seguirá viva en la memoria de sus fans. Y ahora, mis queridos chismosos, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que significan las declaraciones de Hande Erçel? ¿Creen que hay una posibilidad de reconciliación con Kerem Bürsin? ¿O simplemente están siendo amables y maduros al hablar de su expareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan. Resumiendo un poco lo que hemos hablado hoy, Hande Erçel rompió el silencio y habló sobre su relación con Kerem Bürsin, diciendo que siempre será una persona importante en su vida y que guarda recuerdos muy bonitos de la época en que trabajaron juntos en Senkalkap. Estas declaraciones han desatado la locura en las redes sociales, con muchos fans especulando sobre una posible reconciliación. Tanto Hande como Kerem han sido muy discretos sobre su ruptura, pero sus palabras, aunque sutiles, han alimentado las esperanzas de aquellos que sueñan con verlos juntos de nuevo. Quiero agradecerles por acompañarme en este vídeo lleno de chisme y drama. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles el mejor contenido sobre sus celebridades favoritas. Así que antes de despedirme los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, díganme qué les pareció el vídeo, qué opinan sobre Hande y Kerem, y qué otros temas les gustaría que abordemos en el canal. Y por último pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo chisme. Adiós. Ahora vamos a exprimir este limón al máximo. No podemos dejar pasar ningún detalle, ninguna teoría, ninguna especulación. Porque ustedes, mis queridos chismosos, merecen la verdad, o al menos, la versión más jugosa de la verdad. Recordemos que la relación de Hande y Kerem no fue solo un romance de telenovela, sino un fenómeno social. Su amor traspasó la pantalla y conquistó corazones en todo el mundo. La gente se identificaba con ellos, veían en su relación un ideal, un cuento de hadas moderno. Por eso, la ruptura fue tan dolorosa para muchos. Era como si una parte de sus propios sueños se hubiera roto. Y es que, seamos honestos, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor? Y la de Hande y Kerem tenía todos los ingredientes, dos personas guapas, talentosas, con una química explosiva, que se enamoran en medio del glamour y la fama. Era irresistible. Pero la fama, como sabemos, tiene un precio. Y en el caso de Hande y Kerem, la presión mediática fue asfixiante. Cada uno de sus movimientos era analizado, cada uno de sus gestos era interpretado, cada rumor era amplificado. Era imposible tener una vida privada normal. Además, hay que tener en cuenta que ambos son jóvenes y tienen carreras muy exigentes. Hande, con su belleza y talento, es una de las actrices más solicitadas de Turquía. Kerem, por su parte, también está abriéndose camino en la industria, tanto en su país como en el extranjero. Mantener una relación estable con agendas tan apretadas y con la constante atención de los medios es una tarea titánica. Y ahora hablemos de los posibles pretendientes. Después de la ruptura, tanto Hande como Kerem han sido vinculados sentimentalmente con otras personas. Rumores van, rumores vienen, pero hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado una nueva relación. ¿Estarán esperando el momento adecuado? ¿O quizás, en el fondo, todavía guardan la esperanza de volver a estar juntos?
Recordemos también que el mundo del espectáculo es un pañuelo. Ande y Kerem seguramente se cruzarán en eventos, alfombras rojas, proyectos profesionales. ¿Cómo reaccionarán al verse? ¿Habrá tensión? ¿Habrá un saludo cordial? ¿O quizás una chispa de amor renacerá? Y no olvidemos a los fans, el ejército de Anker, como se les conoce en las redes sociales. Son legiones de personas que siguen creyendo en su amor, que analizan cada una de sus palabras, que buscan pistas en cada una de sus fotos, que sueñan con una reconciliación. Son ellos los fans, quienes mantienen viva la llama de la esperanza. Pero seamos realistas, la reconciliación no es algo fácil. Requiere madurez, humildad, perdón y sobre todo, un gran deseo de volver a estar juntos. ¿Estarán Ande y Kerem dispuestos a dar ese paso? Y ahora volvamos a las declaraciones de Ande. Esa frase, Kerem siempre será una persona importante en mi vida, es clave. No es una simple cortesía, es un reconocimiento de la importancia que tuvo Kerem en su vida, tanto a nivel personal como profesional. Es una forma de decir que a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto siguen ahí. Pero, ¿es suficiente para una reconciliación? Esa es la pregunta del millón. Algunos creen que sí, que esa frase es una señal de esperanza, una confirmación de que el amor todavía existe. Otros, más escépticos, creen que Ande simplemente está siendo amable y madura, pero que eso no significa que haya una posibilidad de volver a estar juntos. Y ahora, la pregunta que todos se hacen, ¿qué opina Kerem de todo esto? Él, como siempre, se ha mantenido discreto. No ha hecho declaraciones directas sobre Ande ni sobre la posibilidad de una reconciliación. Pero sus palabras, aunque sutiles, también han alimentado las esperanzas de los fans. Recordemos que en una entrevista reciente, le preguntaron sobre cómo había sido trabajar con Ande en Senkalkam, y él respondió que fue una experiencia increíble y que siempre la recordará con cariño. También dijo que Ande es una persona muy especial y que le desea lo mejor en su vida. Esas palabras, aunque no son una declaración de amor, demuestran que Kerem también guarda un buen recuerdo de su relación con Ande. Y eso, mis amigos, es un buen punto de partida. En definitiva, la historia de Ande Ercel y Kerem Bürsin sigue siendo un misterio. Nadie sabe lo que realmente está pasando entre ellos, excepto ellos dos. Pero lo que sí es seguro es que su relación sigue siendo un tema de interés para muchos, y que cada uno de sus movimientos es seguido de cerca. Y ahora, mis queridos chismosos, los invito a seguir comentando, especulando, analizando. Porque al final, el chisme es una forma de conectar, de compartir, de soñar. Y la historia de Ande y Kerem, aunque terminada, sigue viva en la memoria de sus fans. Hasta la próxima, mis chismosos. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con moderación. Cara guiño.